Bueno, buenos días a todo el mundo. Como les prometí, aquí estamos a las 10 de la mañana y vamos a esperar unos 5 minutos para que se conecte todas las personas que van a estar hoy participando en este live con la doctora Irene Marrón, eh, que vamos a estar hablando de un caso súper interesante que les va a encantar, que les hemos preparado. Trabajo multidisciplinario, cómo deben ustedes trabajar y comunicarse con el resto de los profesionales de la salud con los que trabajan. Mientras esperamos los 5 minutos, aquí les dejo el tema que vamos a estar hablando. Mientras tanto, me encantaría que me escribieran las personas que están conectadas de dónde son y vamos allá un momentito que voy a pedir a Irene. De dónde son, si son odontólogos generales, si son especialistas, de qué país, dónde viven, si nos pueden ir escribiendo eso. Miren, y la clase de ayer fue un éxito total, de verdad que no puedo con mi alegría. Mira, de Rumania, de Puerto Rico, Venezuela en España, Venezuela, Edgar de Ecuador, Ricard de Chicago, venezolana en Chile. Bueno, estamos regados ahorita por todos lados, eso sí lo sabemos. Mi Irene, ya te conectaste. Hola, buenos días, ¿cómo ¿Cómo están? estás? Muy bien, ¿cómo están todos? Encantada de estar por aquí. Mira, Irene, vamos a esperar unos 2 minutos más para Seguro. que se termine de conectar la gente. Más o menos les estaba explicando que vamos a hablar del tema de carga inmediata en un implante del sector anterior y que vamos a hablar de esos requerimientos básicos que necesitamos saber para saber cuándo hacerlo y cuándo no. Y lo vamos a hacer a través de un caso clínico. ¿Oíste? Que lo vamos a hacer a través de un Seguro. caso clínico, que casualmente lo Perfecto. hicimos hace poco. Muchos saludos a Entonces, bueno, todos por ahí. Irene, voy a describir un poquito tu megacurrículum. Aquí lo voy a poner para que la gente sepa quién eres. La doctora Irene Marrón es periodoncista y ella está dedicada, ya tiene su práctica privada en Brickell, Miami, y es Board Certified Periodontist. Esto es impresionante. Miren, esta es la persona más involucrada en todo lo que ustedes se puedan imaginar desde el punto de vista de todas las asociaciones de aquí, de la Florida y de muchas más. Ella fue la vicepresidenta más joven de la Asociación Dental Americana y se ha ganado premios del Odontólogo del Año en el 2018 y el Premio Nacional Americano Lucy Hobbs de Woman to Watch en el 2017. También ella tiene esa docencia en su sangre, ya que ella trabaja como adjunta en Nova University y en la Universidad de Florida de Hialeah y trabaja para nuestra profesión ejerciendo cargos de liderazgo en diferentes sociedades científicas como el American Dental Association, American Dental de la Florida, la sección de mujeres
dentistas del mundo y con la Academia Americana de Periodoncia. Estudió odontología en la Universidad Central de Venezuela, así que bueno, orgullo otra vez venezolano. Estudió su posgrado y su maestría en North Carolina, en Chapel Hills, en el 2003, y completó la reválida en Nova University aquí en Florida. Es conferencista nacional e internacional. Y bueno, esta es una de las personas que yo agradezco muchísimo porque me ha dado un apoyo inmenso a mi venida aquí a los Estados Unidos. Todos saben que empezar desde cero, sobre todo a esta edad, ponerme la carita, sobre todo a esta edad no es fácil. Y una de las personas que mayor apoyo me ha dado a mí en este país es Irene. Y saben que cuando uno consigue como que la otra persona con quien trabajar, que hablemos el mismo idioma, eso no se consigue siempre tan fácil. Y con Irene ha sido excelente el trabajo y bueno, trabajamos bastante juntas, ¿verdad, Irene? Sí, señor. Sí, señor. La verdad es que, bueno, es un placer trabajar con Nuria. Ustedes han visto todos la calidad de su trabajo. Es impecable y la verdad es que, bueno, estamos muy contentos de tenerla por acá y feliz de trabajar con ustedes y en tu práctica. Una Mire, maravilla. Irene, una cosa importantísima. Cuenta. Somos mujeres, dos mujeres que generalmente en la odontología uno ve puro hombre, hombre, hombre. ¿Ah? Aquí tenemos Eso es mujeres dando así. la talla, En Venezuela no es así, pero aquí así es aquí, aquí pero en los aquí Estados Unidos sí. sí, es así. Es un mundo todavía muy masculino, pero se está feminizando. Exacto. Así que bueno. Bueno, ya vamos a empezar entonces. Les voy a poner la primera diapositiva. Explícales tú, Irene, ya te lo voy a poner aquí. El ¿Cómo no? caso que nos llegó a nosotros hace como un mes y la disyuntiva que teníamos de qué hacer en este caso, ¿no? Claro, bueno, miren, este es un muchacho joven que no tiene ningún tipo de alergias ni problemas sistémicos, en buen estado de salud, con dientes impecables, muy buena higiene, dientes largos, con un fenotipo, vamos a decir, delgado, el cual está viniendo a la consulta porque se está viendo básicamente la decoloración del diente y está preocupado. Entonces, no es un caso fácil porque como pueden observar, los dientes adyacentes están en perfecto estado, son largos, son bellos, tiene una sonrisa muy linda y lo muestra todo. Entonces, pero sin embargo, sí, o sea, estuvimos consultando Nuria y yo con el endodoncista a ver cuál era el mejor curso a seguir en este caso, en cuestión de pronóstico y opciones de tratamiento, porque sabemos que hay varias alternativas. Cuando se le tomó un 3D, se pudo observar que la lesión externa es bastante amplia, bastante socavado el diente por dentro, aunque sin embargo, como ustedes pudieran apreciar en la foto, todavía no había tanto cambio a nivel clínico externo, más que la decoloración. Se aprecia que la tabla ósea está bastante intacta, en buen estado, y realmente, bueno, tiene un pronóstico bastante reservado. Sabemos que tenemos colegas que un tipo de tratamiento perfectamente puede haber sido tratarlo endodonticamente y extenderle la longitud de vida al diente. Pero en este caso, mi comentario para con Nuria fue, también vale la pena en este momento intervenirlo, reemplazar ese diente con un implante, puesto que tenemos un alvéolo intacto. No tenemos inflamación gingival, no tenemos destrucción, está bastante ideal. Entonces, esa fue desde el punto de vista periodontal, una de las razones primarias para proceder con una extracción. Sí, un comentario que les podía hacer mucha gente que yo estuve publicando este caso hace como un mes y muchas personas me decían, no, por eso se puede hacer tratamiento conducto. Se hizo la interconsulta con el endodoncista y el endodoncista en un principio dijo, bueno, sí, se puede intentar retratar este tratamiento de conducta,
este diente Hacerlo, exacto. y hacerle un tratamiento conducto. Ahora, siempre los riesgos y en sector anterior son que durante esa fase de retratamiento y de evolución de la reabsorción, porque muchas veces así lo retratemos, puede existir o puede empezar a ocurrir pérdida ósea a nivel del margen o en zonas críticas que nosotros ahorita las necesitamos para la colocación del implante y para no tener ningún defecto a nivel de papila o nivel del margen cervical. Y por eso fue que decidimos ser un poco más agresivos, que gracias a Dios, cuando nosotros hicimos el procedimiento, nos dimos cuenta que este era el tratamiento a seguir. Y entonces, Irene, vamos a contarles poco a poco. Aquí tengo, espérense, un videíto para que vean un poquito más la lesión. Espérense aquí. Ya va. Sí, fíjense que cuando quieres ponerles el 3D primero. Sí, déjame ver por qué no me prende aquí, que esto es un video. Ok, no hay problema. Bueno, entiéndanme que la altura del margen gingival en este caso todavía estaba ideal. No había esa comunicación aparente entre, ¿sabes?, la cavidad externa y el interior del diente. La encía estaba en muy buen estado, muy saludable. Y esa fue básicamente, sobre todo con una persona que tiene una sonrisa gingival tan alta, una de las razones primarias para proceder de esa manera. Imagínense lo siguiente, este es un muchacho joven, a la vuelta de 10 años, vuelve a presentarse nuevamente la reabsorción. Ya vamos a tener una diferencia de las alturas gingivales y entonces sí, se vuelve mucho más riesgoso, complicado el reemplazo de este diente con un implante dental, porque ya estamos añadiéndole un poquito más de problemas o retos al caso como tal. Entonces, nos llegó el paciente, hicimos toda la fase de diagnóstico y tomamos la decisión de hacer la extracción con la colocación inmediata del implante y nuestro plan era carga inmediata, porque vemos que el hueso está bien. La cosa que no nos gustó mucho era que era una raíz larga y cuando tenemos raíces largas, el anclaje del implante puede no estar ideal. Por lo tanto, yo como protesista fui preparada para la cirugía para diferentes opciones de temporalización, ¿ok? No sabemos si podemos hacer carga inmediata, vamos con la idea de poderla hacer, pero no sabemos si eso iba a ser viable o no. Claro. Entonces nosotros tenemos que ir preparados para la cirugía, para los diferentes escenarios que puedan ocurrir, ¿ok? Entonces, les voy a comentar algo importante. Desde el punto de vista de la protesista, antes de comenzar la fase quirúrgica, ¿qué hago yo? En este caso que vamos a extraer un diente que está con esas características tan espectaculares anatómicas. Yo tomé 20.000 fotografías, ¿ok? Con diferentes aperturas, diferentes luces, diferentes ángulos, de tal manera de después esa información tenerla ahí para podérsela dar al técnico dental y que él pueda duplicar esas características. Otra cosa importantísima que yo hice fue tomé una excelente impresión con silicona, ¿ok? Con silicona liviana y regular, de tal manera de poder reproducir en un modelo toda esa anatomía gingival, la anatomía del diente, todo. Yo tenía ya preparado 2 modelos vaciados con yeso Fuji blanco, que es un yeso que también te hace una copia perfecta de la anatomía, de la textura de ese diente. Y toda esa información es importantísima que la tengamos antes de empezar el procedimiento como tal, ¿ok? Desde el punto de vista, sí, nosotras, desde el punto de vista quirúrgico, ¿en qué nos enfocamos? Yo estoy viendo ya es el alveolo, esa extracción, ¿qué tipo de extracción va a ser? Para mí eso es un tipo 1, o sea, basado en Tarnow y este grupo, es un alveolo que está intacto, que está saludable, que tiene hueso bucal, que tiene una encía a una buena altura donde no hay una recesión, aparentemente. Y como se ve en el 3D. También nosotros estamos ya
o sea, en comunicación directa con Nuria, de todas estas plan B que puede suceder ese es un caso ideal, y la razón por la cual lo estamos mostrando es porque es un caso donde se puede hacer carga inmediata, donde no es recomendable personalmente hacer un colgajo, es recomendable hacerlo flapless, puesto que siempre vamos a perder un poco de tejido, de soporte, en el momento que nosotros levantamos un colgajo, puesto que estamos interrumpiendo la revascularización o el blood supply, la irrigación sanguínea que tiene ese diente. O sea, imagínense ustedes lo siguiente, nosotros cada vez, y se lo digo ya como para que, o sea, calibrarnos todos, desde el punto de vista periodontal, uno ve un diente y sí, la mayoría de las veces hay que abrir un colgajo, pero en estas situaciones como el de este paciente, de dónde nosotros tenemos una extracción, esa tablita bucal, ¿de dónde obtiene irrigación sanguínea? Del ligamento periodontal, del periósteo y del trabeculado. Una vez que nosotros sacamos el diente, perdemos el ligamento periodontal, o sea que estamos eliminando a una de las factores de irrigación. Y también entonces el periósteo, en el momento que levantamos el colgajo, estamos comprometiendo una segunda fuente de irrigación a esa tabla bucal, que de paso, lamentablemente, en la mayoría de los pacientes, la tabla bucal mide menos de 1 milímetro. O sea, en el 90% de los pacientes, la tabla bucal mide 1 milímetro menos. Inclusive, les puedo decir que hay estudios que dicen que casi en el 65% mide menos de medio milímetro. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Señores, en el momento que nosotros abrimos una extracción inmediata de un diente anterior y levantamos ese colgajo, nosotros mismos estamos estrangulando básicamente a ese paquete vascular de ese diente, y ese diente va a tardar aproximadamente entre 4 y 7 días ¿cómo se llama? En obtener una revascularización, en que se vuelvan a anastomosar todos esos vasitos. Entonces, mi punto es, abran colgajo realmente cuando sea necesario. No importa si uno pasa media hora sacando esa raíz con mucho cuidado, pero es importante evitarlo dentro de lo posible, porque los Otra daños cosa, respecto. Irene, también es súper importante decirle a las personas que igual el implante lo queremos hacia el área del cíngulo, es decir, hacia el Correcto. área palatina. Por lo tanto, no necesitamos un colgajo para ver qué. Correcto, Porque al final correcto. nos vamos a anclar es de ese hueso palatino y el bucal no lo vamos a tocar. Entonces, no está indicado hoy en día hacer ningún tipo de colgajo en el sector anterior, a menos que sea estrictamente necesario. Pero esos son tejidos que hay que respetarlos y hay que cuidarlos muchísimo, porque cualquier defectico pequeño en el sector anterior es un fracaso estético para los pacientes. Diego está preguntando que qué pasa si todos estos casos son flapless. Mira, Diego, yo te diría que si tienes un caso como el que te vamos a presentar, donde hay una sonrisa alta, yo sí te recomendaría que lo trataras de hacer flapless. Como dice la doctora, imagínate que estamos hablando de un triángulo, o sea, el implante lo vamos a estar colocando un poquito más hacia palatino, más lingualizado, hacia la zona del cíngulo. Entonces vas a dejar esa barrera de protección, ese gap, que idealmente debe tener más de 2 milímetros de protección, básicamente. Pero sí, te diría que dentro de lo posible, si se puede, es lo más ideal. Bueno, Irene, cuéntanos qué pasó cuando tú apenas empezaste a anestesiar al paciente. Fíjense, empezando a colocar la anestesia, se levantó el esmalte. No habíamos hecho nada, yo no había ni siquiera utilizado la hojita del bisturí. O sea, sencillamente esto era cuestión de días. Ese diente estaba ya con una comunicación bucal, y es en este momento, porque he tenido casos parecidos en los cuales cuando ya esto pasa, empieza ese proceso inflamatorio en la encía, que piensen en lo siguiente: ya cuando esa encía está inflamada, está rojita, es muy difícil de obtener un buen resultado, puede retraerse, hay más inflamación, etcétera, etcétera. O sea, lo que hay como les digo, fue el mejor momento para proceder con la extracción. Esto fue básicamente antes de nosotras siquiera empezar, solo después de colocar la anestesia. Entonces,
por supuesto, doctor Camacho, sí hay que planificar muy bien el caso, pero fíjate, esto que estamos viendo en este momento no es algo que se apreciaba ni clínicamente ni tampoco en el tomograma. O sea que son desafortunadamente cositas que pueden pasarnos en el momento de la clínica que no estamos pendientes o al tanto de que puedan, que son un reto más, vamos a decir así. Irene, Como pueden cuéntales ver, es la... Sí, cuando fuiste a hacer la extracción, lo que también tú estabas esperando que iba a pasar. ¿Qué claro, pasa? ustedes ya vieron cómo estaba ese diente socavado internamente. Ese diente con tan pronto agarrarlo un poquitico, empezar a elevar, ese diente básicamente se fracturó. No hubo necesidad de nada. Yo les recomiendo, yo personalmente uso muchísimo los Proximators, unos instrumentos de Carl Schumacher. Me encantan, no puedo vivir sin ellos. Y es lo que uso para este tipo de extracciones. Cada Ah, sí, cliente busco Irene, cositas. yo vi que tú usabas unos instrumentos súper delgaditos para sacar el diente. ¿Esos son los que me estás comentando? Si tienen, yo no trabajo para ellos, es sencillamente compartiendo con ustedes lo que, Lo que básicamente no lo que me funciona. gusta usar. Sí, me gusta usarlos mucho, tienen unos rosados que son para mesial y distal, tienen unos verdes, no puedo vivir sin ellos. La verdad es que son los que utilizo cada vez que voy a hacer extracciones en el sector anterior, cuando voy a hacer implantes inmediatos. Irene, Y tú nos podrías pasar después una foto y con las especificaciones de ese instrumental para yo después publicárselo a la gente. Sí, con muchísimo gusto. Fíjense que la extracción no se aprecia en lo absoluto ya, no hay fuerza que pueda agarrar ese diente. Ese diente se fracturó por debajo del margen gingival. Entonces toca sencillamente con mucho cuidadito empezar a elevarlo y en este caso tuve que realmente agarrar una fresita y picar ese dientecito de bucal a lingual, básicamente para no ponerle ningún tipo de presión a la tabla y eliminarlo de esa manera para crear el menor traumatismo posible. Eh, el Carl Schumacher, yo después se los pongo online, se llaman los Proximators, son lo máximo. Luis, y por supuesto que hicimos un injerto de encía. Ya Yo los en la vamos a mayoría de ir los implantes explicando. anteriores siempre los coloco porque es un salvoconducto, muchachos. Ya se los Es vamos a mejor mostrar. tener de más Sí, que de menos. pero Periotomos Proximators es el nombre de ellos en la página web si lo buscan. Ok, Pueden buscar solo Irene, aproximador. una acotación importante para todo el mundo. Cuando sacamos Bueno, estos dientes que quedan tan vírgenes, tan espectaculares, ¿ok? Nosotros vamos a utilizar ese diente para muchas cosas, ¿ok? Entonces ya van a ver en este caso en particular cómo utilizamos ese diente luego para hacer el provisional. Pero es importante que sepan que cuando extraemos dientes que están intactos, hoy en día esos dientes los podemos utilizar para provisionalizar, para hasta mandárselo al técnico, para que sepa el color, para que sepa la textura, o sea, ese diente claro. tienen que guardarlo como una joyita, ¿ok? Vean aquí cuando sacamos el diente, ¿ves, Irene? ¿Te Sí, acuerdas? sí. No, y les digo, o sea, Nuri y yo teníamos, era uno de los planes, o sea, salvar la corona para utilizarla en caso de que fuera necesario, pero como les digo, no hizo falta hacerle ningún tipo de presión y ese diente estaba a punto de partirse solo. Entonces, ahí pueden observar la configuración anatómica del alvéolo. Fíjense que tenemos tablita bucal intacta, se logró preservar. Yo trato, en la medida de lo posible, de no tocar las papilas. O sea, yo, obviamente, muchachos, véanlo ahí, o sea, yo voy a utilizar mi bisturí al principio para cortar esas fibras gingivales y poder extraer. Pero yo les recomiendo que traten de no tocar las papilas porque nos quemamos, se nos van. Ese es un tejido, estamos trabajando en una zona anatómica muy pequeña, muy delicada y esa cresta hay que cuidarla dentro de lo que se pueda, básicamente. Miren, Entonces, aquí, Irene, yo les hice agarré este diente, ¿ok? Y le hice la forma, para que sepan la forma incisal que debe tener un incisivo central, que es una forma como triangular. Luego que copié esta forma, la pasé para el lado contrario, para que más o menos sepan
qué es lo que queremos nosotros buscar con la emergencia de ese provisional que vamos a fabricar. Y también esto nos va a servir de parámetro importante a la hora que tú posiciones tu implante para estar seguros de que el implante está colocado en el área del cíngulo, para poder hacer una prótesis atornillada, que es lo ideal, ¿ok? Ya te voy a Correcto. mostrar. Vean aquí la forma que debe tener ese diente cuando lo restauremos. Y eso tenemos que irlo visualizando, porque a la hora que vayamos a reconstruir y hacer la emergencia, nosotros vamos a ir copiando esa forma con respecto al lado contrario, ¿no? Yo empecé como a ver la anatomía y todo del diente de al lado y fui haciendo la reconstrucción de lo que va a ser la emergencia que ya les vamos a explicar. Entonces aquí, Irene, explícales, mira quién está por ahí. Ah, bueno, fíjense el implante. Bueno, fíjense que dentro, como todos ya bien sabemos, o sea, todos los implantes anteriores hay que colocarlos un poquito más palatinizados para que, o sea, sobre todo que todas las restauraciones hoy en día, la mayoría las estamos haciendo atornilladas. Y también para dejar ese espacio delante del implante en bucal que nos va a llevar a básicamente donde se forme el hueso. O sea, yo estoy colocando en este caso, se colocó un ¿alo injerto? Sí. Mentira, un seno injerto. Se colocó específicamente Bios Collagen, porque me parece que es muy fácil de manejar, de manipular. Y también, ya les vamos a mostrar más adelante que se colocó un injerto gingival. Ahora, yo sí quiero hacer hincapié en este momento de lo siguiente. Fíjense que cuál es el problema que nosotros solemos tener ¿cómo se llama? En los implantes anteriores o en cualquier implante. Acuérdense del famoso espacio biológico. O sea, si nosotros vemos el central que está al lado, ese central donde está la línea cemento esmalte tiene aproximadamente una longitud de 3 milímetros donde se insertan todas esas fibras gingivales. En el momento que nosotros sacamos el diente y perdemos el ligamento, básicamente eso se colapsa. O Colapsa. sea, el tejido de arriba se va a meter hacia palatino. Hay cantidades de estudios que demuestran que si uno no sostiene o le da apoyo a ese tejido, lamentablemente se pierde. No es el implante el que va a mantener la tabla bucal, o sea, va a ser el material de relleno o va a ser muy bien el material del conector, ya sea un tornillo de cicatrización hecho a la medida Del o el provisional. provisional. Correcto. Entonces, eso, o sea, ahí hoy en día es donde nosotros estamos haciendo, eh, ¿cómo se llama? Los injertos de tejido conectivo, es para mantener esos primeros 3, 4 milímetros a partir del margen gingival, que es donde más necesita apoyo el tejido para que no se colapse. Irene, El implante, vamos. el implante es un Straumann Bone Level de básicamente de 4.1, utilizamos un implante de 12 milímetros de longitud y está colocado a 3 milímetros del margen gingival. Idealmente también Es sabemos, importante que les expliques a las sí, personas que tú sabes lo fastidiosa que soy yo también con que me coloques el implante primero en la posición correcta y segundo a la profundidad correcta, ¿ok? sí, Porque miren, el implante no puede estar ni tan profundo porque después nos cuesta a nosotros manejar una cantidad de cosas, pero tampoco puede estar, prefiero que esté profundo a que no esté profundo, porque cuando está profundo yo puedo manejar cualquier posición que no sea ideal del implante de manera correcta y favorable, pero si el implante no está a la profundidad ideal, para nosotros, los rehabilitadores, se hace muy complicado hacer lo que se llama el correcto perfil de emergencia que permita la estabilidad de ese tejido a largo plazo. Entonces, diles más o menos cuáles son los parámetros que tú utilizas para la colocación de los implantes desde el punto de vista de profundidad, ¿ok? claro. Y luego también explícales lo de qué parámetros utilizas tú para decirme a mí, mira Nuria, sí podemos hacer carga inmediata,
o que les expliques más o menos la cara que yo te puse cuando me dijiste que no podía cargar inmediatamente este implante en particular Sí. y por qué. Correcto. Bueno, fíjense, parámetros. Con respecto a la colocación del implante, sea para carga inmediata o no, o sea, siempre un poquito más palatinizado, definitivamente tiene que estar a 3 milímetros del margen bucal. O sea, siempre el restaurador necesita un poquito de profundidad para poder trabajar con el perfil de emergencia. Y básicamente yo creo que entre más de 4 milímetros ya está muy profundo, menos de 3 no está lo suficientemente profundo para un implante anterior. Ahora, en estos casos se ha hablado de 3.5, pero el punto es que no sea más de 4. Claro, ¿qué es lo que pasa en los casos como el de este muchacho que tiene unos dientes largos, a diferencia de un paciente que tuviera los dientes un poquito más cuadraditos? La El anatomía del implante siempre se va alveolo. a ver. Sí, en la anatomía del alveolo. Los implantes anteriores en pacientes como este, que tienen los dientes bastante largos y triangulares, se ven radiográficamente un poquito más profundos. Pero lo que dicta la colocación coronoapical de ese implante es el margen gingival. En el caso del paciente, ahí también comienza la cresta. Imagínense que lo que estamos es básicamente pasando lo que es el espacio biológico o ese espacio supracrestal de las fibras básicamente a un implante dental. Entonces, esos son básicamente los parámetros. Ahora, ¿cuándo podemos colocar un implante y parar o podemos hacer carga inmediata? Todo depende de la inserción del torque que logremos. Fíjense que, por ejemplo, o sea, para poder poner el implante tenemos que tener un torque de más de 20-25 newtons. Para hacerle carga inmediata, sí hay un poquito de diferentes opiniones en la literatura, pero definitivamente hay gente que recomienda mínimo 30, como hay gente más conservadora que recomienda 40. En el caso en particular, si mi implante hubiera sido 1 milímetro más largo, hubiéramos podido hacerle carga inmediata, pero no me sentí cómoda y se lo dije a Nuria en ese momento, puesto que lo que obtuvimos fue escasamente 30. Yo creo que estábamos como 29 y me pareció imprudente de repente cargarlo. Irene, ¿cuál fue la cara que yo te puse? Nuria casi me iba a matar, señores, pero bueno, o sea, la verdad es que les soy bien clara, los implantes que yo utilizo se manejan de 2, 10, 12, 14, y yo tenía unos implantes de 14 que no los utilizo mucho en la práctica, pero los pedí para este caso. Mi caballito de trabajo son más los 10, los 12, como en este caso, y de repente cuando dije, vamos a abrir el paquete, el implante que me mandó el rep no era el del diámetro que yo había solicitado, sino un diámetro menor. O sea que abortado el plan, no se pudo poner el implante de 14 y mantuvimos el de 12. Y Cosas que ahí, pasan en y la ahí clínica. entra, ahí entra en juego, Irene, la creatividad del equipo, ¿no? Ay, Porque cuando a mí ella me sí. dice que no puedo hacer carga inmediata y yo veo, wow, mira, el implante está aquí y vean todo este espacio que va a estar aquí. Claro, Irene lo va a rellenar de hueso, pero igual este espacio va a colapsar. O sea, eso se sabe que ocurre. Entonces yo le dije, bueno, Correcto. Irene, ¿por qué no me dejas hacer algo? Y entonces, bueno, aquí les vamos a mostrar lo que hicimos ese día y el resultado que se obtuvo con... yo agarré un abutment provisional, ¿ok? Y pregunté a Irene cómo lo trabajé, con toda sin nunca atornillarlo en un principio mientras estaba trabajando, ¿no? Y coloqué este abutment y le empecé a colocar resina, viendo con mis lupas el diente de al lado, empecé a agregar y agregar, tratando de copiar ese perfil de emergencia del diente de al lado para poderle darle soporte a ese tejido que es tan importante. Y entonces empecé con resina a agregar, luego que lo ponía en la boca, lo marqué con un lápiz y eso era como yo iba a empezar a cortarlo. Y pueden ver aquí al final cómo queda un abutment con un perfil de emergencia que no vamos a cargar, ¿ok? Vean aquí cómo el implante que está hacia palatino, ¿ok? Este es el perfil de emergencia que va a tener, que me parece perfecto para poder llegar a la parte bucal.
Entonces, una vez que esto estaba terminado y súper bien pulido, yo agarré este abutment y lo atornillamos en boca, pero con la mala suerte que, bueno, entre el corre-corre, bueno, todo lo que nos pasó ese día, se nos ha olvidado tomar la foto final del abutment en boca. Sin embargo, ya les voy a mostrar aquí cómo, bueno, Irene, vamos a decirle el otro paso. Una vez que yo terminé ese abutment, porque eso es una pregunta que la gente puede hacer. Fíjense lo siguiente, vamos a decir que este es un caso que Nuria está haciendo una parte mientras yo estoy trabajando con el paciente y nos estamos intercambiando. Tuvimos la ventaja de trabajar juntas el caso de esta manera, lo cual fue excelente para el paciente, no siempre es el caso, pero mientras Nuria está trabajando en su provisional, que ya está copiando la configuración interna de ese alvéolo, yo por mi lado comienzo a sacar un injerto de tejido conectivo, como pueden ver ahí. Hoy en día yo les digo que personalmente, cuando yo me entrené en el posgrado, nosotros siempre tomábamos los injertos en la parte, o sea, en la parte de los premolares. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día me encuentro usando ese tipo de injerto de tejido conectivo menos y menos. Es muy estético, pero es muy glandular, no se mantiene bien con el tiempo. Es excelente, estéticamente es muy bueno. Pero para estos casos donde necesitamos que ese injerto perdure en el tiempo, yo personalmente prefiero ir a la sección posterior del paladar. Vamos a hablar de el segundo molar superior. El primer premolar a veces tiene demasiado hueso y no se puede sacar un buen pedazo de tejido, de grosor. Y es entonces, yo utilizo mucho actualmente la técnica de Zucchelli, que es eso, sacar un injerto de tejido, un injerto libre, un free gingival graft, el cual de epitelia liso. Lo que sí me encuentro es que es importante quitar muy bien una buena capa de ese epitelio, puesto que el tejido de la tuberosidad, el tejido del segundo molar, es bastante denso, bastante fibroso, pero con el paso del tiempo en ciertos pacientes tiende a ponerse como un queloide, se puede poner hipertrófico, porque ese es el fenotipo de esa área de la boca. Tiene muy denso, tiene es muy fibroso. Entonces, un truco que he encontrado actualmente para evitar la aparición de cicatrices o queloides o que se ponga hipertrófico es voltearlo. Básicamente yo voy a colocar hacia la parte externa lo que estaba, vamos a decir, más pegado hacia la parte del hueso, donde está netamente el conectivo. De manera de correr menos ese riesgo. Déjame, Antonio, hablar más alto, a ver si seré yo. Pero esa es una buena manera de trabajar, y fíjense que el injerto no es increíblemente grande, o sea, yo no me quiero meter en la zona de las papilas, ¿ok? No las quiero perturbar. Ese injerto lo que me está proporcionando son unos 3, entre 3 y 5 milímetros para evitar el colapso de esa zona. Pero en mi práctica esto se ha vuelto de rutina, porque si les digo, es como un salvoconducto. Me estoy explicando. El riesgo quirúrgico de la arteria palatina. En la mayoría de los casos, la mayoría de los pacientes, la arteria palatina está mucho más alta. Yo estoy sacando el injerto muy cercano al margen gingival del segundo molar, donde la mayoría de los pacientes que ya tienen las cordales extraídas, lo que suelen tener ahí es un excedente de una encía fibrótica perfecta para sacar para sacar un injerto. Y bueno, básicamente ahí se puede suturar el injerto directamente al colgajo. No quiero decirle al colgajo, pero a la tapita bucal, a la encía bucal, con la cantidad menor de puntos que se pueda. Acuérdense que esta es una zona delicada, estamos trabajando con cariño, lo que queremos es que quede lo más bonito posible y con suturas. Yo personalmente lo suturo con 6-0. Me encanta esa sutura porque si estoy apretando mucho y la tensión no es la más óptima, la sutura se quiebra. Entonces es una buena manera de saber cuando tienes una buena tensión en ese injerto o en cualquier procedimiento, ¿cómo se llama? Periodontal.
Ya todos sabemos hoy en día que, o sea, hay muchos estudios, Burkhardt y todo el mundo que dice que estamos más hacia la zona, hacia la era de la microcirugía. Yo les recomendaría no suturar estas cositas tan delicadas con 4-0, por ejemplo. Más bien una sutura, un monofilamento no reabsorbible, 6-0, es perfecto. Se van a sentir muy cómodos y lo van a manejar bien. No hay tanta inflamación, no hay inflamación porque esa sutura no se va a reabsorber. Y definitivamente de siempre, imagínense un círculo, la sutura está en el medio, hay un radio de acción de aproximadamente 1 milímetro para cada lado. Cada sutura siempre va a causar ese poquito de inflamación, o sea que no peguen mucho sus puntos, traten de mantenerlos un poquito separados, porque ahí es cuando vemos que se puede, o sea, si suturamos muy cerca del margen gingival, cuando se presenta este halo de inflamación normal en toda la sutura, tienden a abrirse los puntos o desgarrarse. Irene, otra cosa con respecto a la secuencia. Una vez que tú pones el Correcto. injerto de tejido blando arriba, después vas a colocar injerto de tejido duro en el espacio que quedó. Sí, ¿Qué yo cuidado tienes que personalmente, tener cuando haces eso? miren, fíjense, yo prefiero poner, o sea, suturar primero el tejido, el injerto blando, pegarlo muy bien, a posicionarlo, que se vea regio. Y después venir a rellenar el alvéolo, porque me parece que es más complejo tener que estar quitando las virutas de hueso Ujú. para que no me queden atrapadas entre los dos tejidos. Acuérdense que ese injerto se va a alimentar únicamente del vascular supply que tiene esa encía bucal, más nada. Entonces hay que evitar que queden cositas en el medio. Entonces yo sí les digo que me parece más lógico suturar primero el injerto. De todas maneras no lo estamos, también pasa que a veces nos culpable también queremos rellenar, antiguamente si ustedes me hubieran preguntado hace 2 o 3 años, hay que rellenar ese alvéolo lo más que se pueda, hay que ponerlo rellenadito de hueso. Ya eso hoy en día no lo comparto. O sea, lo que estamos creando es un obstáculo para que se forme básicamente el hueso que va a reemplazar a Que al final se nuestro va al injerto. llenando hueso. Claro, y más bien lo que hacemos, así podemos controlar un poquito más cuál va a ser la dimensión final de ese alvéolo para que no quede tampoco tan ancho, tan gordo, tan sobrellenado, porque le estamos añadiendo grosor con el tejido. O sea, este tejido le va a aportar, como ustedes pueden ver ahí, por lo menos unos 2 o 3 milímetros de volumen a ese alvéolo. Bueno, Irene, entonces una vez que tú pusiste tu relleno y pusiste tu injerto, vine yo y atornillé, ¿verdad? Este abutment, que al final no tengo la foto, pero sí, una vez que yo le quite el provisional la voy a tomar. Pero sí tengo la radiografía. Y pueden ver Claro. aquí, ¿ok? Cómo el implante está con su abutment atornillado, con su resina y ya su emergencia. Y ese perfil de emergencia que yo le hice a ese provisional, ese es el que nos va a hacer que ese tejido se mantenga en posición. Entonces, una vez que atornillamos esto, voy a colocar y voy a hacer la parte del provisional, donde ustedes ven como yo limpio, tienen que quitarle todo ese cálculo que ven y sucio al diente, ¿ok? Y se prepara el diente como que si fueran a colocar una resina, le colocan el ácido, el prime, el bond, lo fotocuran y luego vamos a utilizar una resina para adherir su mismo diente al diente vecino. Y otra cosa interesantísima que se me ocurrió durante el procedimiento, porque como les digo, siempre hay que ser creativos, yo agarré el diente, hice una guía de silicona en los megamodelos que me tiré, ¿ok? Una guía de silicona palatina, de tal manera que me permitiera posicionar el diente exactamente en su posición original, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos dientes, si ustedes agarran este diente y lo colocan en la parte de donde lo van a colocar, ese diente puede tener varias posiciones, no tiene estabilidad. Y cuando algo no tiene estabilidad, es muy difícil de adherir. Entonces, cuando usan esta guía de silicona les va a dar estabilidad y les va a hacer que ese diente lo puedan pegar de una manera más sencilla. Entonces, ¿qué hicimos? Ustedes pueden observar aquí cómo está el abutment que yo había fabricado. ¿Lo ven allá? ¿Ok? Ese no lo vamos a tocar.
y el diente lo posiciono y lo pruebo en boca y va a quedar así. El resto del diente lo voy a rellenar con resina para que estéticamente se vea bien. Y aquí vamos a cementarlo con resina que pudiese ser con cemento, puede ser con resina Filtex de la 3M, que es el que yo más o menos utilizo. Pueden utilizar diferentes elementos o materiales para cementar este diente a los dientes vecinos. Aquí les voy a mostrar cómo se fue el paciente ese mismo día después de la intervención, la extracción, la colocación, los injertos. Y ahí está lo que tú les comentaste, Irene, de los puntos. Si quieres hablar algo sobre los puntos. Sí. Fíjense, cositas que de repente tenemos que recordarnos, porque a veces se nos olvidan. Cuando, por ejemplo, uno coloca el injerto óseo, el hueso particulado, es importantísimo tapar con algo la apertura del implante, bien Ay, sea gracias, con amor. un Claro que tornillito de sí. cicatrización, un cover screw o con una gasita o con lo que tengan a mano, porque suele pasar que se pueden ir algunas viruticas del hueso dentro del espacio y entonces después no nos baja, no entra, No, eso es la le torta. ponemos demasiado movimiento al implante sin querer porque no entendemos por qué no está atornillando y suele ser eso, es muy común. Entonces, bueno, eso sí es necesario. Fíjense que en este caso lo que hizo falta realmente fueron solo 2 puntos. ¿Por qué? Porque el provisional que hizo Nuria me aporta mi estabilidad dentro de todo lo que está allá adentro. O sea, que tiene un poquitico de hueso, el injerto, y sí le coloqué una pequeña membrana que no me aporta nada biológicamente, pero físicamente me separa básicamente mis dos componentes. Y el tornillo de cicatrización de Nuria es lo que actúa, vamos a decirlo así, como un tapón, un soporte. Me evita que se colapse la encía y me mantiene mi injerto estable. O sea, yo pienso que uno de los errores que nosotros a veces hacemos es sobresuturar. ¿Me entienden? O sea, imagínense este caso, en este momento y visualicen 7 puntos con sutura 4-0. Lo matamos, ¿me entienden? Entonces sí yo creo que es preferible buscar alternativas, como en este caso, que fue el tornillo de cicatrización hecho a la medida para sostener el tejido. Ok, y aquí podemos ver por lingual, vean cómo queda el provisional recién cementado. Una de las cosas que yo siempre, a mí no me gusta muchas veces hacer cementados de este tipo de provisional durante la misma fase quirúrgica. ¿Por qué? Porque la sangre siempre contamina la resina y complica la adhesión. Entonces, ¿qué hacemos? Como en este caso, de, por supuesto, el paciente tiene que irse con su diente. Yo le dije al paciente, mire, tiene que volver como en una semana y uno va reevaluando y es probable que ese diente se vaya a debone, se vaya a descementar y tengan que volverlo a cementar ya sin sangre y ya sin todo y va a quedar Claro. perfectamente adherido. Fíjense que ni siquiera puse alambre, no, solamente con áreas de contacto y su resina, él debería de estar bien. Y también, por supuesto, depende mucho del paciente, ¿ok? Porque hay pacientes de pacientes. Hay pacientes que les encanta comerse un chicharrón y les encanta meterle el diente a algo que no tienen que metérselo, como hay gente que se cuida muchísimo. Entonces, en estos casos siempre le doy también al paciente de emergencia una férula transparente, ¿verdad? Para que ellos tengan, porque si ese diente se despega, ellos lo colocan en esa férula de acetato y se la colocan en la boca y eso les va a permitir no tener que estar sin el diente y poder asistir a la consulta para con calma poder adherir el diente. Y lo interesantísimo, ¿a qué ibas a decir, Irene? No, que yo les digo, desde el punto de vista quirúrgico, o sea, claro, nosotros siempre queremos, o sea, lo ideal es que ese paciente salga con una carga inmediata, con un provisional conectado directamente, pero por ejemplo, no se pudo y esta fue una manera muy creativa de resolverlo que nos va a mantener, vamos a tener un resultado estético excelente, el paciente está feliz porque se basta con su propio diente y fíjense que Nuria fue capaz de que no se nota ni siquiera la transición entre el conector y el diente no se aprecia. O sea que a Bueno, porque eso uno, es por lo menos otra, sí. a mí como periodoncista me da paz y tranquilidad mental porque es lo que tú dices. Hay una población de pacientes que se sienten muy cómodos el primer mes. Uno les dice, este diente es para sonreír, no para masticar, no para comer, no te vayas a comer una manzana, pero la gente a veces, los adultos, no hacemos caso y no cumplimos. Entonces,
¿sabes? Esto da paz y tranquilidad mental, porque si, lo peor que puede pasar es que se despegue y se vuelve a pegar, no pasa nada, no estamos, vamos a tener un excelente resultado, es lo que estoy diciendo. Irene, y tuvimos la posibilidad de verlo una semana postoperatoria antes de caer en esta cuarentena aquí en la casa. Y lo Correcto. más increíble de todo este procedimiento, un procedimiento que antes era un procedimiento tan complejo, porque de verdad un procedimiento, yo digo complejo mentalmente, porque para uno es como un compromiso importante hacer estos casos, porque cualquier cosita que salga mal puede causar de verdad un trauma en la vida del paciente, porque un defecto en un diente anterior para un paciente, para mí es un trauma de por vida que le puedes causar, ¿no? Y ver que este paciente se le llamó al día siguiente y te diga, doctora, me siento como que si nada ha pasado. Es para Sí, nosotros, bueno, una demostración primero de cómo se manejó el caso con la delicadeza que se manejó el caso, ¿ok? Que el paciente no tuvo ni que tomar analgésico para, y qué mejor respuesta que ver una semana postoperatoria un resultado así de los tejidos. ¿Qué significa esto? Que tanto tú con tu trabajo como yo con el mío, hicimos un trabajo que el tejido quedó encantado, quedó fascinado y respondió de esta manera. Yo siempre digo que la encía, cuando la tratas bien, es una belleza, pero cuando la tratas mal, se pone inflamada, sangra y es espantoso. Entonces, bueno, aquí les podemos dar, vean que más bien, Irene, ese diente está más corto que el otro. correcto. Bueno, pero sin embargo, o sea, vamos a Ajá. darle tiempo al tiempo. Yo les digo desde el punto de vista de Perio, o sea, que es algo que tiene una muy mala reputación o ha tenido una mala reputación en el tiempo, los injertos de tejido conectivo. Que ese paciente haya dicho que no le haya dolido o molestado es un buen indicativo, como les digo, que anteriormente, cuando sacábamos los injertos de la parte posterior de los premolares, claro, traguen saliva un momentico y desen cuenta de que la lengua se apoya precisamente ahí, pero la lengua no toca el sector posterior, o sea, no toca tuberosidad, no toca el segundo molar. Entonces el paciente tiende a no quejarse tanto de esta. Y nuevamente, estamos sacando un pedacito completo con epitelio y todo, pero el truco es dejar un poquito de tejido conectivo, protegiendo el hueso, o sea, no vamos a dejar el hueso expuesto y el paciente realmente, o sea, a la vuelta de los días se siente bastante bien y muy rápido. Nuria, no sé qué más me Acuérdense habías que preguntado. también si vemos que el diente está más corto que el otro, esto es una semana postoperatoria. Nosotros todavía, yo estoy esperando que esa encía todavía en proceso de cicatrización va a subir un poquito más, ¿ok? Pero a Correcto. mí me encanta que quede así y no al revés, porque cuando queda así nosotros la podemos cortar, pero cuando queda al revés es el Correcto. problema de bajarla, ¿no? Entonces, bueno, aquí pienso que ha sido espectacular tu exposición, Irene. Y ha sido, Ya. yo pienso que le ha abierto los ojos a mucha gente de lo que puede hoy en día uno lograr con una buena odontología, una buena planificación. Para mí, la base de todo lo que hacemos es la planificación de nuestros casos. Mientras más tiempo tomemos en planificar en ese plano de esa casa que vamos a construir, esa casa va a tener menos problemas y menos inconvenientes a la hora de ejercer, digamos, lo que hacemos, ¿no? Te Claro. doy mil gracias, Irene. Yo no sé si ahorita tenemos como 7 minutos para responder preguntas. Yo no sé, Seguro. yo no sé por qué a mí no me salen las preguntas. Se me Ah, yo quedó. estoy viendo. Mira, alguien preguntó por ahí, a lo mejor se metieron un poquito tarde, que por qué no le habíamos hecho carga inmediata. Esa era la intención, pero no obtuve el torque adecuado para dejar que Nuria hiciera la carga inmediata y por eso entonces lo manejamos de esa manera. O sea, yo creo que el punto es, miren, el diente ya se ha extraído, estemos haciendo una extracción implante inmediato. Yo creo que el tema de colocarle un tornillo de cicatrización como el que hizo Nuria, que esté bien pulido, bien suavecito, es bastante clave si queremos todos obtener un resultado estético más adecuado, porque sí cuesta más esculpir ese tejido una vez que se haya cicatrizado con otra forma. Entonces yo pienso que hay que empezar a buscar cómo
no sé, Nuria, ¿qué opinas tú? Empezar a hacer más tornillos, por lo menos de cicatrización con custom, si no se puede hacer carga inmediata, Sí, inclusive yo en los opino molares. que eso que hacíamos antes de dejar el implante oculto, para mí es un grave error y ahorita hay muchos estudios que demuestran el cambio y cómo cambia el tejido cuando dejas un custom abutment o un tornillo de cicatrización y dejas que el tejido crezca arriba y luego intervienes en una segunda fase para exponer el Claro. implante, o cuando haces este tipo de maniobras o immediate placement o de un provisional, el resultado es muy, muy diferente desde el punto de vista de estabilidad de tejidos a largo plazo. Por lo tanto, tenemos que siempre tratar de irnos por esta vía, ¿no? Sí, miren, estaban preguntando, yo lo que llegué fue a 30, yo no tenía ninguna instrumental especial, yo llevé mis cosas a la oficina de Nuria porque queríamos provisionalizarlo inmediatamente y lo que utilicé fue el pedal de mi máquina de implantes, o sea, básicamente yo voy regulando hasta qué torque adquiero. Eh, y eso fue lo que utilizamos para ver el torque, en este caso en específico. Alguien preguntó por ahí, uso antibióticos en la preparación del hidratamiento. Yo personalmente no tengo nada en contra, pero prefiero comenzar el paciente el día antes en antibiótico o por lo menos antes del procedimiento. Me parece que ya, igual que muy empíricamente les puedo decir que utilizo árnica, por ejemplo, en ciertos pacientes que mantienen muy bien el tema de morados, inflamación, y lo están utilizando aquí mucho los cirujanos plásticos. No me quiero ir por ese lado, eso se lo dejamos a Nico. Pero bueno, básicamente son cosas que utilizamos. Miren, Sofía, la posición del implante de los 3 a 4 milímetros del margen gingival, porque si lo vamos a poner a partir de la cresta ósea a 3 o 4 va a quedar Uy, demasiado profundo. demasiado. Entonces, es el margen gingival de donde nosotros queremos de la corona o del diente adyacente, del otro Ay, pero central. eso es importantísimo, Irene, del margen Sí, gingival definitivo, porque muchas veces el margen gingival de un caso puede estar en una posición que no es la que tú quieras al final. Tú tienes que tener la correcto. capacidad de visualizar dónde quieres tú que ese margen gingival va a estar al final de la restauración. Y en función de esa posición es que tú te vas a ir hacia abajo, porque si por ejemplo tienes un diente que está, la encía está hacia incisal, o sea que esa encía debería estar finalmente 1 milímetro más arriba de lo que en realidad está, entonces tú tienes que tomar en cuenta esa consideración a la hora de colocar el implante, porque si no te vas a quedar corta. Eso es súper Claro. importante lo que acabas de decir. Mira, lo que tú estabas hablando antes de que el implante que colocamos, el margen igual estaba 1 milímetro más coronal. Muchachos, eso no es un problema. Siempre se puede cortar, Nuria siempre puede cambiar el emergence profile Profile y de la subirlo un corona y poquito. empujar. Eso es un buen problema. Problema malo es cuando hay que añadir después. Así que yo pienso que eso ni se preocupen, no pasa nada. Primero, o sea, si vamos otra vez, Valgo, estamos viendo a los pasos. Primero colocamos el implante. Nuria procede a copiar la circunferencia del diente. En ese momento se colocó el injerto de encía para que quedara pegadito, pegadito, sin nada en el medio, sin virutas de hueso. Después se colocó el injerto óseo tapando la puntica o la cabeza del implante. Y después entonces se colocó la membrana y finalmente el provisional. Esos son los pasos, más o menos en ese orden. Cada quien, claro, pueden cambiarlos a su gusto, pero esa es la manera como se trabajó en este en específico. Sí, ese fue el protocolo que Osuna, el usamos. más correcto. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, Irene, ahora te quedaste fregada porque ya que no estás haciendo nada, búscate otro tema para los próximos días de cuarentena. Me encantaría que hablaran uno Venga. de injertos, a lo mejor un poquito de la técnica que utilizas. Miren, podemos hablar de injertos, podemos hablar de cómo hacer el cálculo de los márgenes gingivales, porque a veces hay que añadir, a veces hay que quitar, pero sí complementa mucho el trabajo de todos ustedes. Sí les quería comentar algo, o sea, una cosita para que lo tengan en cuenta. De repente hacer un injerto de tejido conectivo no es fácil y da miedo, y yo no estoy diciendo que se tienen que zumbar a hacerlo,
pero hay alternativas. Por ejemplo, hoy en día hay un producto que me parece que está dando un resultado ok, se puede utilizar, que es el Fiber Guide de la Geistly. ¿Ok? Acuérdense que hay que buscar alternativas y esta es básicamente como un injerto de encía que se creó precisamente para darle volumen a los casos de implantes. Yo creo que es algo a considerar porque